Bien, vamos a dar inicio. Vamos a compartir el caso del que estamos desarrollando. Estamos evaluando un proyecto de implementación de una planta de aceite de girasol, ¿no? Ayer o en la última sesión habíamos concluido de que el proyecto sí se aceptaba porque nos estaban generando un ban mayor que cero, es decir, que el proyecto con financiamiento generaría un remanente de $134,153 en términos de hoy, después de cubrirte la inversión inicial de $88,000 y el costo del dinero del 16,50%. Por otro lado, la tira habíamos dicho que es mayor a la tasa de descuento, ¿no? 62% es la rentabilidad promedio que estaría generando el proyecto. Y la TIR M, que corrige algunas inconsistencias que tiene la TIR normal, nos dice que la rentabilidad promedio real que el proyecto genera es del 40%, que también es mayor a la tasa de descuento. Y finalmente el otro indicador que vimos es el índice de rentabilidad. Este índice de rentabilidad de la misma manera es mayor a 1, por lo tanto el proyecto se acepta. Eso significa que por cada dólar invertido en el proyecto nos estaría generando $2,50. Entonces, al ver que todos los indicadores nos dan las mismas respuestas que si el proyecto se acepta, ahora nos toca hacer el análisis de la segunda parte, el análisis dinámico. Este es un análisis determinístico. ¿En qué consiste este análisis determinístico? Es que inicialmente teníamos unas variables de entrada que le hemos nombrado el input, que son las variables de entrada. Luego, con esas variables de entrada, lo que hemos hecho es generar un modelo financiero, ¿no? Un modelo financiero. Que prácticamente este modelo financiero es el flujo de caja. Y para tomar las decisiones de este proyecto de inversión, hemos trabajado con las variables de salida, que son los 8. Los 8. Es decir, estas son las variables de salida. Ahí está. Ese es el modelo que nosotros hemos construido, ¿no? Con todas las variables que nos ha presentado el caso. Dentro de las variables de entrada o input, tenemos precio, tenemos cantidad, tenemos los costos de materia prima, tenemos mano de obra, tenemos costo de insumos, tenemos las inversiones y una infinidad de variables de entrada. ¿Ok? Es decir,
todo lo que ustedes tienen en esta hoja de input son variables de entrada. Eso corresponde aquí. ¿Ok? Y todo lo que tenemos en esta hoja de flujo de caja corresponde a las variables de salida. Dentro de estas variables de salida tenemos el BAN, tenemos la TIR, tenemos la TIR-M, el índice de rentabilidad. Esas son nuestras variables de salida. Pero para llegar a esto hemos iniciado construyendo el modelo financiero. Es decir, este modelito financiero. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, hay una variable de entrada que es un solo precio. Con ese precio tenemos un determinado BAN. Es decir, con este precio, creo si mal no recuerdo, era de $2.5. Con ese precio tenemos un BAN. Tenemos una sola cantidad, tenemos otro BAN, ¿no? El mismo BAN. Lo mismo con el costo de la materia prima que era el girasol. Es decir, tenemos el BAN. Mano de obra de la misma manera. Ahora, lo que nos toca hacer en esta segunda parte es un análisis dinámico. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es cambiar todas estas variables de entrada. Es decir, nos vamos a ir preguntando qué pasa si el precio es $2, qué pasa si si el precio es $2.10, $2.20, $2.30, $2.40, $2.60 o $3. Lo mismo, ¿qué pasa si la cantidad va cambiando? Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué va a suceder cuando hay cambios en esta variable? ¿No? ¿Qué va a suceder cuando hay cambios en esta variable? ¿Qué va a suceder con estas variables de salida? ¿No? ¿Qué va a suceder con estas variables de salida cuando cambian estas variables de entrada? Y ese es el análisis dinámico. ¿Ok? Esa es la segunda parte que tenemos que desarrollar para que nos pueda ayudar a tomar la decisión de la mejor manera si implementamos o no este proyecto. Hasta el momento, efectivamente el proyecto sí es viable, se debe implementar porque todos los indicadores nos dicen exactamente lo mismo y sin financiamiento también el proyecto es viable, que también valdrá la pena implementarse, pero habíamos quedado de que los resultados con financiamiento son muchísimo mejores que el sin financiamiento. Entonces, implementamos este proyecto con financiamiento hasta el momento, ¿ok? Ahora vamos a hacer esta segunda parte del análisis, que viene a ser el análisis dinámico cambiando algunas variables de entrada. Entonces, para ello, voy a borrar todo lo que hicimos aquí. Para eso nos vamos a ir aquí donde tenemos una hoja que dice análisis de probabilidad. Pero antes de ello, les voy a mostrar el caso para que ustedes vean que ya el caso lo tenemos desarrollado hasta aquí, ¿no? Hasta ahí lo tenemos el caso desarrollado. Lo que nos faltaría es esta segunda parte que es el análisis de sensibilidad para determinar qué variables tienen mayor impacto a la variable de salida. Luego el análisis punto de equilibrio y finalmente el análisis de riesgo y probabilístico. Con eso ya estamos concluyendo prácticamente este caso. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí hemos elegido algunas variables que podrían ser bastante importantes, que podrían significar que, que tienen mayor impacto sobre las variables de salida que son BAN, TIR, etc. ¿Ok? Entonces, tenemos 6 variables que hemos elegido al azar. Precio de venta, materia prima, mano de obra, envases plásticos, gastos administrativos y gastos comerciales. Entonces, son estas 6 variables lo que vamos a analizar inicialmente. Pero lo más conveniente es analizar todas las variables de entrada. ¿Qué significa eso? Toda la información que me presenta el caso deberíamos analizar para ver cuál de esas variables van a tener mayor impacto sobre la variable de salida. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a llevar estas variables que habíamos elegido en el caso, o en todo caso ya nos han elegido qué variables analizar. A ver, mira, esto.
¿no? Pues vamos a ver si son los mismos datos. Caso base 250, 60, 035, 10, 15 y 5, efectivamente. 80, 040, 15, 23. ¿Ok? Efectivamente son eso. Entonces, son estas variables que vamos a analizar. ¿Ok? Vuelvo a mencionarlos que lo más recomendable es que analicemos todas las variables que están en esta hoja. Todas las variables. Es decir, todas las variables input, que son variables de entrada. Desde el costo de la maquinaria, herramientas, vehículos. ¿Sí? Y hay una herramienta que es el Crystal Ball, nos permite analizar la cantidad de variables de entradas que tenemos. Entonces aquí por lo menos si nos ponemos a contar, posiblemente vamos a encontrar unas 30 a 40 variables de entrada, de los cuales simplemente nosotros vamos a analizar 6. ¿Ok? 6. Las que pensamos que más podrían tener impacto sobre la variable de salida. ¿Ok? Pero en la práctica, si usted quiere evaluar, tiene que analizar cada una de estas variables, incluido el porcentaje de financiamiento. ¿Ok? Porque si nosotros cambiamos el porcentaje de financiamiento, también va a haber cambios en las variables de salida. Fíjense, si nosotros simplemente financiamos un 20%, verán que va a haber un cambio significativo en el resultado. Fíjense que de 134.153 cayó a 121.490. Entonces, fíjense, hasta el porcentaje de financiamiento tiene un impacto sobre los resultados finales, que son las variables de salida van y tira. ¿Ok? Entonces, nosotros, para no hacerlo tan largo, vamos a analizar estas 6 variables que creemos que podrían tener mayor impacto. ¿Ok? Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es un análisis en el orden que nos pide el caso. Vamos a ver. Nos piden, vamos a hacer un análisis inicialmente un análisis de punto de equilibrio. ¿Ok? Vamos a copiar esta partecita aquí. Vamos a iniciar con este análisis. Lo voy a llevar aquí. Lo vamos a llevar por acá. Ahí está. Ok, ahora sí, vamos a compartir el libro de Excel. Entonces, este es el análisis de punto de equilibrio. ¿Qué es el análisis de punto de equilibrio? Para que ustedes entiendan, vamos a recordar un poquito el criterio de decisión del BAN. Habíamos dicho que si el BAN es mayor a 0, ¿qué pasa si el BAN es mayor a 0? Se acepta el proyecto, ¿no? Se acepta el proyecto. Si el BAN es igual a 0, habíamos dicho que esto es indiferente. Indiferente. Y si el BAN es menor a 0, prácticamente se rechaza el proyecto. ¿Ok? Entonces, el punto de equilibrio es, fíjense, cuando el BAN es igual a 0. Este es el punto de equilibrio. Vamos a poner por aquí. Ese es el punto de equilibrio. Entonces, lo que yo tengo que preguntarme, ¿por qué es un punto de equilibrio? Porque a partir de ahí, si el BAN ya es mayor a 0, el proyecto se acepta, el proyecto es viable económica y financieramente. Si el BAN es menor a 0, el proyecto
Aquí hay un error en Clax, ¿no? Rechaza la C. Entonces, el proyecto se rechaza, es decir, no es viable económica y financieramente. Es decir, no valdría la pena arriesgar un capital. ¿Ok? Entonces, el punto de equilibrio es cuando el BAN es igual a cero. De ahí hacia la derecha, aceptamos el proyecto. De ahí hacia la izquierda, rechazamos el proyecto. Entonces, la primera pregunta que me hacen dentro del análisis punto de equilibrio es ¿cuál debe ser el precio mínimo del aceite light por botella para que el BAN sea igual a cero? Fíjense, nos está preguntando ¿para qué precio el BAN va a ser igual a cero? Eso va a significar cuál debe ser el precio mínimo para que el BAN sea igual a cero, para que podamos llegar al punto de equilibrio. Entonces, eso nos va a permitir analizar qué precio deberíamos cobrar mínimamente a nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, ese es el primer análisis que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a colocar por aquí. Detalle. Aquí vamos a colocar los precios que vamos a encontrar. Ahí. Vamos con la primera variable. Primera variable que queremos encontrar es el precio. Vamos a ponerlo por acá. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentar a 100. Ahí, para que se pueda ver. Entonces, fíjense, lo que voy a traer es aquí el BAN del proyecto. El BAN del proyecto, en este caso, es 134.153. Entonces, lo que quiero preguntarme, me dicen, ¿para qué precio el BAN es igual a cero? Cuando el BAN es igual a cero, estamos en el equilibrio, ¿no? Estamos en el equilibrio. No vamos a tener ni BAN negativo ni BAN positivo. Pero todas estas variables que vamos a analizar tienen que estar vinculando a nuestra variable de entrada, es decir, todas estas variables de entrada tienen que estar alimentando a toda la hoja de input, a esto, ¿verdad? Porque si no, no va a funcionar el modelo. Entonces, fíjense, vamos a vincularlo, estos variables de entrada a las hojas de input. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Fíjense, nos vamos a ir a input, vamos a buscar la variable precio, es el primer variable que vamos a analizar. Fíjense, precio no está vinculado, entonces vamos a colocar igual, vamos a análisis probabilidad y lo vinculamos. Entonces, fíjense, eso ya viene de análisis probabilidad. La otra variable que tenemos que calcular es materia prima. Materia prima de la misma manera. 60. Y mano de obra y el tema de insumos de la misma manera. Entonces ya estamos vinculando las variables. ¿Qué más tenemos? Los gastos administrativos y comerciales. Estos también tienen que estar vinculados de la hoja de análisis probabilístico. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a borrar esto. Ah, ok, ya están vinculados, ¿no? Esto ya están alimentando a la hoja de input. Ahora sí, si yo cambio esto, por ejemplo, si yo coloco 1.50, automáticamente ya cambia el valor del banco, como ustedes pueden ver.
¿no? Ya cambia automáticamente. ¿Ok? Entonces, eso es importante para que el modelo pueda funcionar. ¿Ok? Entonces, vamos a volver al original, que era eso 2.5. Entonces, fíjense, quiero saber para qué nivel de precio el BAN es igual a 0. Entonces, me voy a ubicar aquí en el valor del BAN. Nos vamos a ir aquí a la barra de herramienta datos. Estos si gustan pueden tomar sus apuntes en datos, aquí arriba. Datos. Y luego pasamos a análisis de hipótesis, ¿no? A análisis de hipótesis. Como que no se ve muy bien aquí. Inicialmente a datos y análisis de hipótesis. Ahí. Dentro de análisis de hipótesis vamos a tener tres herramientas. Administrador de escenarios, buscar objetivos y tabla de datos. Vamos a elegir en este caso buscar objetivos. Entonces, fíjense. Dice definir celda. La celda que queremos definir es el valor del BAN. ¿Con qué valor? Con el valor de 0. Cambiando qué celda, quiero cambiar la variable precio. Entonces le damos a aceptar y fíjense, le damos a aceptar y ya encontró. Para un precio de 1.79, el BAN va a ser igual a 0. Entonces este precio, vamos y copiamos aquí. No, copiamos ahí. Ahí está. Y volvemos. Eso significa que todas las demás variables permanecen constantes, no ceteris paribus. Todo lo demás no cambia. ¿Ok? Estamos analizando las variables de manera individual. Por lo tanto, continuamos con la siguiente variable, materia prima. Materia prima. Materia prima. Luego viene mano de obra. Luego están los insumos, los gastos administrativos y los gastos comerciales. Ok. Ahora sí. Hagamos igual. Nos vamos nuevamente. Datos, análisis hipótesis, buscar objetivos, definir celda con el valor de 0, pero esta vez que me cambie la variable costo de materia prima. Y fíjense que nos encontró. Decimos aceptar. Si el precio de la tonelada de girasol es 321, obviamente ya el BAN va a ser igual a 0. Igual a 0. ¿Ok? Volvemos a lo que era 60 inicialmente. Ahora vamos a la otra variable, mano de obra. Análisis hipótesis, buscar objetivos, el BAN con 0, para que esta vez cambie el costo de la mano de obra. Damos a aceptar, encontró un valor y nos dice que si el costo de la mano de obra es de 0.58 dólares por litro, ya el BAN va a ser igual a 0. Esto estaba en 0.35, ¿no? 0.35. Ahora vamos con los envases plásticos. De la misma manera, datos, análisis hipótesis, buscar objetivos con valor de 0 para que cambie el costo de los envases plásticos, que son los insumos. Y ahí podemos ver que si los envases plásticos tienen un costo de 0.61 dólares por botella, estamos ya hablando un BAN igual a 0. Esto estaba en 0.10, ¿no? Y lo mismo con los gastos administrativos y gastos comerciales. 0, agarramos el 15% y ahí. Si los gastos administrativos fueran el 35% de los ingresos, ya el BAN prácticamente sería igual a 0. Y finalmente con los gastos comerciales. Análisis hipótesis, buscar objetivos con valor de 0 para que cambie gastos comerciales.
Y ahí podemos ver que si los gastos comerciales llegaran a ser el 25% de los ingresos, podemos ver de que el BAN ya sería igual a 0. Ahí está. Entonces, fíjense, esos son los valores que debería tener para que el BAN sea igual a 0, pero de manera independiente, es decir, manteniendo constantes las demás variables. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para que ustedes puedan ver de que el precio no puede estar por debajo de 1,79%. Si el precio baja por debajo de 1,79, ya vamos a tener un BAN negativo. Por ejemplo, ¿qué pasa si fuera 1,70 el precio, que está por debajo de 1,79? Ya ustedes van a ver que el BAN es negativo, por eso está con rojo, ¿no? Entonces, como mínimo, el precio debería ser 1,79. Si ustedes quieren, colóquenlo aquí. Como mínimo, el precio debería ser 1,79. El costo de la materia prima como máximo, vamos a poner sin decimales esto. Esto sí, como es costo, debe ser como máximo, ¿no? Como máximo debería estar en 3,22. La mano de obra como máximo debería ser 0,58. Si el costo de la mano de obra ya es 0,60, obviamente que el proyecto ya no es viable, ¿no? Fíjense, ya tenemos un BAN negativo de 15,438. ¿Ok? Y los insumos de la misma manera, como máximo, puede llegar a tener un costo de 0,61. Si está por encima de 0,61, ya prácticamente el proyecto no es viable. Y los gastos administrativos de la misma manera, como máximo, pueden representar un 35% de los ingresos. Y si ya están por encima del 35%, ya el proyecto prácticamente no es viable, ¿no? Y ni siquiera es 35, debe ser 34 y algo. 34,76, fíjense, para ser mucho más exacto. Cuando ya colocamos 35, fíjense que ya el BAN es negativo, ¿no? Entonces tiene que ser 34,76 para ser mucho más preciso. ¿Ok? Entonces, fíjese, para eso me sirve el análisis del punto de equilibrio, para saber cuáles deben ser los precios mínimos, los costos máximos o cantidades mínimas que se debe comercializar. Y lo mismo, los gastos comerciales no deberían sobrepasar el 25% de los ingresos como máximo, ¿no? Porque si ya sobrepasan ese porcentaje, ustedes van a ver que ya el BAN va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, estos son los valores que como mínimo y máximo deberían tener estas variables que hemos elegido. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a calcular las variaciones. Y vamos a calcular la variación. La variación. Entonces decimos, el valor encontrado de 1,79 menos el precio base dividido entre el precio base, y esta la replicamos. Ahí está. Esto, si quieren, lo podemos llevar en términos porcentuales. Ahí podemos ver. Es decir, fíjense, ¿qué significa esta variación? Significa que el precio no debe disminuir en más del 28%. Si el precio disminuye, o sea, si el precio actual disminuye en más del 28%, ya vamos a tener un BAN negativo y eso significaría que el proyecto ya no se acepta. El costo de la materia prima no debería aumentar en más del 436%. Mano de obra en más del 65%. Envases plásticos, que no debería incrementarse en más del 508%. Gastos administrativos en 132%. Y los gastos comerciales en 395%. Si nosotros queremos darlo una variación absoluta para que todos lo volvamos positivo, entonces vamos a sacarlo valor absoluto a la variación que acabamos de encontrar. ¿Ok? Entonces,
a esto de acá, lo vamos a sacar valor absoluto para que todos lo tengamos de manera positiva. ¿Ok? Ahí está. Ahora bien, ¿cuál es la variable que debemos tener bastante cuidado? Fíjense, es en este caso el precio. Entonces, un precio fácilmente puede disminuir en 28%. Entonces, es la variable que hay que tener muchísimo cuidado, que no debería disminuir en menos del 28%. La materia prima no sé si llegaría a incrementarse en más del 436%. Hay una probabilidad que lo haga sí, pero es bastante mínimo, ¿no? Pero que el precio disminuya un 28% es altamente probable. Eso significa que la variable que hay que tener más cuidado de entre estas seis es el precio. Luego, mano de obra, ¿no? Si quieren, en ese orden, por ahí pues lo podemos colocar con rojo, es la que hay que tener cuidado. La segunda que hay que tener cuidado es el costo de la mano de obra. Luego, los gastos administrativos, ¿no? Eso ya podríamos colocarlo en amarillo, ya, ¿no? Más o menos, ¿no? Y así, ¿ok? Entonces, en ese orden, las variables son de importancia, que hay que tener bastante cuidado, ¿ok? Entonces, para eso me sirve este análisis de punto de equilibrio. Vamos a colocar aquí. Análisis de punto de equilibrio. Ahí está, ¿ok? Entonces, estas son las variables que analizamos. Según estas variables que analizamos, variable que hay que tener bastante cuidado es precio. El precio. El precio significa que tiene mayor impacto sobre el BAN. Es la variable que tiene mayor impacto. Si usted quiere, el BAN es altamente sensible ante un cambio que se podría dar en el precio. ¿Ok? Ok. Entonces, una vez ya realizado el análisis de punto de equilibrio, ahora vamos a hacer el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad nos sirve para detectar o determinar aquellas variables que tienen mayor impacto sobre la variable de salida. Es decir, para qué variables el BAN es altamente sensibles ante los cambios que se podrían dar en estas variables que hemos elegido. Podrían ser otras que no hemos elegido, pero estamos estudiando estas seis variables. ¿Ok? Según el análisis punto de equilibrio, ya me da una referencia que es el precio el que tiene mayor impacto. Segundo lugar, la mano de obra. Y vamos a corroborar si es cierto esto con el análisis de sensibilidad. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarnos ubicando por aquí. Vamos a, vamos a poner las tasas. Las tasas entonces, fíjense aquí, dentro del análisis de sensibilidad, nos piden lo siguiente. Para cada una de las variables de entrada, precio, materia prima, girasol, gastos administrativos y gastos comerciales,
haga variar en más menos 5, más menos 10, más menos 15, más menos 20, más menos 25% para realizar ese análisis de sensibilidad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos las variaciones que vamos a tener en las variables. Precio, materia prima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a traer el BAN. Fíjense, vamos a traer el BAN, que es 134.153. Y a partir de aquí vamos a hacerlo cambiar. Hasta 25%, lo que mencionó, 25%. Es decir, 5 en 5 va a ir cambiando los porcentajes de variación. 5 y 5. 15%, 10%, 5, 0, hasta 25%. ¿Sí? Ahí está. Y el precio original es de 2.5. Entonces, este precio de 2.5 lo vamos a ver. Este precio es 2.5. ¿Qué pasa si el precio disminuye en 5%? Si el precio disminuye en 5%, estaríamos hablando de 2.4, ¿no? 2.4 con un solo decimal. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es inmovilizar el precio original. Y si el precio disminuyera en 10%, estaríamos hablando de 2.3. Si disminuyera en 15, en 20, en 25, fíjese, si el precio disminuye en un 25%, estamos hablando de 1.9, que llegaría a ser el precio. ¿Y qué pasa si el precio de venta aumenta en 5%? Estaríamos hablando de un precio de $2.6. Y esto lo quitamos. Inmovilizamos para poder replicar. Y ya está. ¿Ok? Entonces, fíjense, esos son los precios, ¿no? Este es el precio original, el precio base. A partir de ahí van disminuyendo en 5, en 10, en 15, en 20, en 25%. Y de la misma manera hacia la derecha, van aumentándose en 5, en 10, en 15, en 20. Entonces, lo que yo tengo que preguntarme es lo siguiente. ¿Qué pasa con el valor del BAN si el precio es 1.9? Es decir, ¿cuánto es el valor del BAN si el precio es de 1.9? Entonces, ¿qué tenía que haber hecho por ahí? Cambiarlo aquí. El precio de 1.9. El BAN es 22.011. Pero imagínense los cambios que tengo que hacer de manera manual. Tendría que hacerlo aproximadamente estos cambios 11 veces, ¿no? Entonces, ahí un poquito se complicaría el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para no hacer eso de manera manual, vamos a utilizar una herramienta que tiene el Excel que dice lo siguiente. Lo primero que hacemos es seleccionar. Seleccionamos la variable precio y el BAN. El BAN no olvidemos que está vinculado a este resultado, ¿no? Y este resultado viene de la hoja de flujo de caja. ¿Ok? Entonces seleccionamos esto. Nos vamos a datos nuevamente y otra vez a análisis hipótesis. Datos y análisis de hipótesis. Análisis hipótesis. Y dentro de análisis hipótesis, vamos a elegir la tercera, que es tabla de datos. En tabla de datos, lo primero que nos preguntan es cómo lo tienes ordenado tu tabla. ¿En filas o en columnas? Nosotros la tenemos en columnas, entonces elegimos columnas. ¿Qué es lo que queremos? Queremos encontrar el BAN para diferentes niveles de precio. Entonces, el que va a cambiar va a ser la variable precio. Entonces, fíjense, vamos a alimentar la variable precio que está aquí arriba de 2.5, que es la original. Y le damos a aceptar y usted puede ver que ya lo tenemos calculado los valores de BAN, ¿no? Ya están calculados los valores de BAN. Entonces, fíjense, cuando el precio es de 1.9, tenemos un BAN de 17.338. Cuando el precio es de 2, de 40.701 y así sucesivamente. ¿Podemos verificar que esto es correcto? A ver, pongamos un precio de 2. Tiene que ser 40.701. Si el precio es de 2, es de 40.701. Efectivamente, sí, se va a cumplir, ¿no?
Entonces, de la misma manera, tendríamos que hacer con la otra variable que viene a ser materia prima, ¿no? Materia, vamos a abreviarlo, materia prima. ¿Ok? Ahí. El costo original de la materia prima o el costo base es de $60. Entonces, ese $60 va a ir cambiando de la misma manera. Entonces, está acá y esto acá. Entonces, ¿qué pasa si el precio disminuye perdón, si el costo disminuye en $5? Estaremos hablando de 57 y eso replicamos, ¿no? Entonces, fíjense, si el costo de la materia prima disminuye en 25%, estaríamos hablando de $45. Y aquí de la misma manera tendríamos que corregir. Si el costo aumentara en 5%, estaríamos hablando de $63. Si aumentara en $10, en 10%, 66 y sucesivamente. Gente, fíjese, si este costo aumentara en 25%, estamos hablando de un costo de $75. ¿Ok? Y aquí volvemos a traer el valor del BAN, que es 34. Seleccionamos nuevamente. Nos vamos a datos, análisis hipótesis, tabla de datos, ordenado en columna, esta vez el costo de la materia prima. Ahí podemos ver que ya tenemos el valor del BAM para diferentes costos de materia prima. Y hacemos el mismo procedimiento para las demás variables. La otra variable que viene es mano de obra. Mano de obra. Y la mano de obra original, por el caso base, es 0,35, ¿no? 0,35. Entonces, ¿qué pasa si el costo de la mano de obra disminuye en 5%? ¿No? Y replicamos y agregamos. ¿Qué pasa si aumenta en 5%? Y traemos el valor del BAN de la misma manera, ¿no? Y mismo procedimiento. Seleccionamos datos, análisis hipótesis, tabla de datos, esta vez en columnas, pero en la mano de obra, 0,35. Y ahí podemos ver el BAM para diferentes costos de mano de obra. Y vamos a repetir esa misma operación para las demás variables que tenemos en bases, gastos administrativos y gastos comerciales. ¿Okay? Entonces lo vamos a hacer de manera rápida. ¿Okay? Mismo procedimiento, no va a cambiar.
Licen, Licen, no sé si soy yo, no se escucha bien lo que está explicando. Entonces, como pueden ver, todo es el mismo procedimiento, ¿no? Tabla de datos, cambiamos gastos comerciales. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya lo tenemos el BAM para diferentes valores, tanto de insumos, gastos administrativos, gastos comerciales, mano de obra, materia prima y precio. ¿Ok? Como que en esta tabla no hay mucha información, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar esto de acá. Vamos a hacer una tabla de resumen, si ustedes quieren. Entonces vamos a traer estos por acá. Y vamos a traer los resultados, el BAN del precio, materia prima, mano de obra y insumos, gastos administrativos y gastos comerciales. Entonces lo que vamos a hacer aquí es traer los BANs. BAN del precio, ¿no? Precio, materia prima, mano de obra, insumos, gastos administrativos y gastos comerciales. ¿Ok? Entonces lo único que vamos a hacer es replicar hacia abajo y ya está. Entonces fíjense, ya hemos traído los resultados de cada uno de las variables que estamos analizando. ¿Ok? Ahora, lo único que vamos a hacer para poder interpretar este cuadro de resumen es graficar. Es decir, vamos a hacer el gráfico de telaraña. ¿Ok? Ese gráfico nos va a permitir analizar. Entonces, seleccionamos todo, el cuadro de resumen, nos vamos a insertar, gráficos más gráficos, gráficos de líneas, y vamos a elegir esta segunda. Y le damos a aceptar. Entonces, aquí tenemos el gráfico de telaraña. Lo podemos meter por acá. Este gráfico es lo que nos interesa interpretar. Entonces, este es el gráfico de telaraña. Entonces, ¿qué información nos proporciona este gráfico de telaraña? Fíjense, lo primero que ustedes pueden ver, hay curvas que tienen pendiente positiva y hay curvas que tienen pendiente negativa. Por ejemplo,
Por ejemplo, tenemos esta curva azul que viene a ser el precio, tiene una pendiente positiva. Esto tiene una pendiente positiva. Vamos a hacerlo con rojo. Tiene pendiente positiva y es la única variable o es la única curva que tiene pendiente positiva. Y todas las demás que pueden ver que es materia prima, gastos administrativos, gastos comerciales e insumos tienen pendiente negativa. Entonces, primero analicemos las pendientes. Entonces, es la única curva que tiene pendiente mayor a cero. Es decir, eso significa que la curva es creciente. ¿Qué significa que la curva tenga pendiente positiva? Ustedes saben muy bien que en la materia de cálculo le dijeron que si la pendiente tiene positiva es porque hay una relación inversa, o perdón, una relación directa entre el van y la variable precio. ¿Qué significa que haya una relación directa? Significa de que si el precio se incrementa, el valor del van se va a incrementar. Si el precio disminuye, el valor del van se va a disminuir, ¿no? Esa es la relación que hay, eso es lo que me muestra la pendiente. Hay una relación directa. Aumenta el precio, aumenta el valor del van. Disminuye el precio, disminuye el valor del van. ¿Podemos probar y comprobar si esto es cierto? Claro que sí. Fíjense, dice, si aumentamos el precio, debería aumentar el valor del van. Eso dice la regla, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si aumentamos el precio, debería aumentar el valor del van. A ver, probemos qué pasaría si fuera 3. Fíjense, de 134.000 aumentó a 227.000. Si es 5, a 601.000. Entonces, fíjense que se cumple esa relación. ¿Ok? Pero las demás otras variables tienen una pendiente negativa. Esa pendiente negativa significa de que el van también está en función de las otras variables. Por ejemplo, vamos a analizar la variable que tiene mayor pendiente negativa. En este caso estamos hablando de la mano de obra. ¿Okay? Mano de obra. Entonces, ¿qué significa que tengo una pendiente negativa? Que hay una relación inversa. ¿Qué significa tener relación inversa? Significa de que si aumenta el costo de la mano de obra, pues va a disminuir el valor del van. Fíjense lo contrario, ¿no? ¿Qué sucediera si disminuyera el costo de la mano de obra? Aumentaría el valor del van. Fíjense, hay una relación inversa. Uno sube, el otro baja. Mientras que con el precio, era si subía el precio, subía el valor del van. Entonces había una relación directa. Ambos subían o ambos bajaban. En este caso, uno sube y lo otro baja. Eso es lo que nos muestra las relaciones. Entonces, ¿qué es lo que no debemos permitir? Que se incrementen los costos de estas variables. ¿Cuáles son esas variables que tienen relación inversa? Estamos hablando de materia prima, mano de obra, insumos, gastos administrativos y gastos comerciales. Entonces, todas estas variables no deberíamos permitir que se incrementen, ¿no? Que aumente sus valores. Si aumentan sus valores, automáticamente va a significar disminuir el valor del van. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado que estas variables que tienen relación inversa no deben aumentar de valor. Más bien deberíamos buscar que disminuyan su valor. Al disminuir sus valores van a aumentar el valor del van, ¿no? Mientras que en el tema del precio, lo que no debemos permitir es que baje el precio. Al bajar el precio estaríamos bajando el valor del van. Pero lo más conveniente sería que se incremente el precio. Al incrementar el precio va a aumentar el valor del van, ¿no? Entonces, esa es la información que nos muestra las pendientes de las curvas, ¿ok? Vamos a probar uno de ellos ya que hemos trabajado con mano de obra. Entonces, mano de obra nos dice, si aumenta el costo de la mano de obra, va a disminuir el valor del van. Entonces, vamos a probar eso. A ver, vamos a ver. Mano de obra. Si aumentamos a 0.40,
debería disminuir el valor del BAN, de 134.000 a 105.000, como ustedes pueden ver, ¿no? A 105.000, ¿ok? Lo contrario, si disminuye el costo de la mano de obra, debería aumentar el valor del BAN, ¿no? Entonces vamos a disminuir a 0.25. Fíjense cuánto va a ser el valor del BAN. Aumentaría de 134 a 191.000. Entonces, ustedes pueden ver la importancia de analizar este gráfico, las pendientes, ¿no? Entonces, aquellas curvas que tienen pendiente positiva significan que hay una relación directa. Eso significa que no debemos permitir bajar. Al bajar, también estaríamos bajando los resultados finales que son BAN, TIR, TIR-M, índice de rentabilidad. Aquellas curvas que tienen pendiente negativa tienen una relación inversa. Eso significa de que si suben, bajan el BAN. Entonces, no debemos permitir subir las variables que tienen pendiente positiva. Si no, si bajamos, obviamente va a ser muchísimo mejor. Al bajar estaríamos incrementando o aumentando el valor del BAN. Esa es la primera conclusión que podemos sacar de este gráfico de telaraña. Esa es la primera conclusión que podemos sacar. La segunda conclusión es, ¿cuál de las curvas tiene mayor pronunciamiento, mayor pendiente? Si ustedes quieren mayor inclinación. La curva que tiene mayor inclinación en este caso es, si quieren lo ponemos en orden. No importa si tiene pendiente positiva o tiene pendiente negativa. ¿Ok? No importa. Entonces, lo que me interesa es que tenga mayor inclinación. Entonces, la curva que nosotros podemos identificar que tiene mayor inclinación, que es mucho más pronunciada, podemos ver este color que parece celeste, es el tema del precio. Esta es la primera variable que tiene mayor inclinación. Vamos a cambiar la ropa. Okay, esa es la primera variable. La segunda variable que tiene mayor inclinación es la gris o el plomo. Y esto es mano de obra. Esta es la segunda variable que tiene mayor inclinación. Otra variable que tiene mayor inclinación podría ser la azul, que son el tema de los gastos administrativos. Esto sería la tercera variable. ¿Ok? Las demás están muy similares, ¿no? Su inclinación, es decir, su pendiente. Ustedes pueden ver que el color verde lechuga está sobrepuesto sobre el color amarillo y color naranja, como pueden ver. Entonces, más o menos, estarían en cuarto lugar los gastos comerciales, insumos y materia prima. ¿Qué significa este orden que acabo de dar? Significa que aquellas curvas que tienen mayor inclinación o mayor pendiente son las que tienen mayor impacto hacia las variables de salida. ¿Qué significa? Ante un pequeño incremento de estas variables que son, en este caso, mano de obra y gastos administrativos, van a significar una gran disminución en el valor del BAN. Y en el tema del precio, una pequeña disminución en el precio va a significar una disminución mayor en el valor del BAN. Eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, no debemos permitir que baje el precio. Si baja el precio, en un mínimo porcentaje, vamos a ocasionar una disminución en gran porcentaje en el valor del BAN. Entonces, para eso nos sirve el análisis sensible, para determinar qué variables tienen mayor impacto sobre las variables de salida. Es decir, a qué variables es altamente sensible el BAN. En este caso, en este orden: precio, mano de obra, gastos administrativos y las demás variables. ¿Ok? Entonces, estas tres variables que acabamos de identificar, que son precio, mano de obra y gastos, hay que tener muchísimo cuidado. En el tema del precio, no debemos permitir que baje, ¿no? En el caso de la mano de obra y gastos administrativos, no debemos permitir que suban, ¿no? Por la relación inversa que hay. Si suben, baja el BAN. En caso del precio, si baja el precio, baja el BAN, ¿no? Entonces, Entonces, el precio no deberíamos permitir que baje. Tenemos que hacer alguna actividad, tomar algunas ciertas decisiones que no permitan bajar el precio, ¿no? Y en tema de los manos de obra y gastos administrativos, también de la misma manera, no permitir que suban, porque eso significaría afectar de manera negativa al BAN.
Entonces, ese es el análisis de sensibilidad. Nos permite saber primero la relación que hay entre la variable y el van. El segundo, la sensibilidad, ¿no? ¿A qué variable es altamente sensible en el van? En este caso, en ese orden, precio, mano de obra y gastos administrativos. Entonces hay que estar concentrados en estas tres variables de que no debería haber cambios. Es decir, cambios que signifiquen bajar precio. Cambios en la mano de obra que signifiquen aumento de los costos de la mano de obra y aumento de los gastos administrativos. Lo ideal sería, obviamente, que bajen el costo de la mano de obra y que bajen los gastos administrativos. Eso va a significar aumentar el valor del van. Y en el tema del precio, no debemos permitir bajar, pero sí que se incrementa. Al incrementarse, también estaría incrementándose el van. Entonces, ahí tenemos que buscar algunas herramientas de toma de decisiones que nos permitan controlar estas tres variables que acabamos de identificar que podrían tener mayor impacto sobre el resultado final que viene a ser el VAR. ¿Okay? Entonces, ante unos pequeños cambios que se podrían dar en estas variables, va a tener mayor impacto sobre este resultado que es el VAR. ¿Okay? Entonces, para eso nos sirve el análisis de sensibilidad, para determinar aquellas variables que tienen mayor impacto o que el van sean altamente sensibles a estas variables. Y para ver la relación que hay entre esas variables analizadas y el van. Muy bien, entonces ya hemos realizado dos análisis, ¿no? Análisis de sensibilidad y análisis de punto de equilibrio, ¿no? Este es análisis de sensibilidad y este es el análisis de punto de equilibrio, ¿ok? Ahora, para ya finalizar, vamos a hacer el análisis probabilístico. Es decir, nos vamos a ubicar o analizar tres escenarios. Un escenario base, que es con lo que hemos evaluado el proyecto. Vamos a dar otro escenario pesimista, lo peor que podría suceder, y un escenario optimista es lo mejor que nos podría suceder. ¿Ok? Entonces, con estos tres escenarios, vamos a hacer el análisis probabilístico. ¿Ok? Ok, lo primero que vamos a hacer para análisis de escenarios, lo vamos a dar los nombres a estas variables del caso base. Fíjense, ¿quién es este 2.5? Este 2.5 es el precio, pero fíjense aquí en la parte superior, lo vamos a cambiar a este lado, en la parte superior no me dice que es precio, me dice que es C6. ¿Eso qué significa? Que está en la columna C y en la fila 6, ¿no? Me dice que es C6. Si nosotros nos ubicamos en el 60, nos va a decir que es C7. Entonces, lo que quiero es que tenga un nombre esa celda C6, C7, C8. Para darle el nombre, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, fíjense, nos ubicamos aquí y nos vamos a ir donde dice C6 aquí arriba, ¿no? Ahí lo que vamos a cambiar el nombre. Lo vamos a hacer, fíjense, esto no es C6, sino es la variable precio. Entonces colocamos precio y le damos Enter, fíjense. Transcribimos la variable precio, perdón, el nombre precio y le damos Enter. Entonces, en la próxima que usted quiera revisar, vamos a borrarlo. Ahora, si usted puede ver si se ubica en esa celda C6, ya no es C6. Fíjense, ya está con el nombre que le acabamos de colocar, que era precio. Y así tenemos que ir dándole nombres. Pero si estamos analizando más de 10 variables, obviamente eso va a tomar su tiempo, ¿no? Va a tomar su tiempo. Lo que nosotros deberíamos hacer de manera rápida es darle un nombre de manera conjunta. Es decir, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todo lo que queremos darle el nombre, nos vamos a fórmulas
Es decir, en la barra de herramientas fórmulas, aquí arriba, fórmulas. Este color no se ve, ¿no? Rojo, ahora sí. Fórmulas, aquí arriba. Y dentro de fórmulas, crear nombres desde selección. ¿Ok? Fíjense, crear nombres desde selección. Entonces, nos vamos aquí y ahí nos dice. Crear nombres a partir de los valores de la, dice. ¿Está en la fila superior los nombres? No. Columna izquierda, sí, está en la columna izquierda. Fila inferior, abajo, no. Columna derecha, no, está en la columna izquierda los nombres. Por lo tanto, le decimos que sí, los nombres están en la columna izquierda y le damos a aceptar. Y ya automáticamente nos dio el nombre. Ustedes pueden ver, aquí lo van a verificar si efectivamente tiene el nombre, ¿no? Allá arriba. Fíjense, el 2.5 es precio. El 60 es materia prima. Mano de obra. Envases. Gastos administrativos y gastos comerciales. Entonces, fíjense, ya me asignó el nombre a cada celda, ¿no? Entonces, así evito de estar colocando de manera manual. Entonces, eso inicialmente. Identificamos o damos o asignamos los nombres a cada una de las variables que vamos a analizar. Lo segundo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Nos vamos a ir a la barra de herramientas datos, aquí en datos, y nuevamente a análisis de hipótesis. Análisis de hipótesis. Dentro de análisis de hipótesis habían 3 herramientas. Ya utilizamos buscar objetivos para el punto de equilibrio, tabla de datos para el análisis de sensibilidad, ahora administrador de escenarios. Entonces, dentro de administrador de escenarios, lo que vamos a hacer es alimentar los 3 escenarios que estamos queriendo analizar. Lo peor que nos podría suceder que es el pesimista, el optimista y el caso base. Entonces, empecemos con el caso base. Entonces, fíjense, les va a salir esta ventanita y les vamos a decir agregar. Y lo vamos a agregar el caso base inicialmente. Caso base. Y los celdas o la información que alimentamos va a ser, fíjense, el precio. Y con la letra control vamos a ir alimentando las demás variables. Entonces, quedamos el otro, el otro, el otro, el otro y ya está. Fíjense, ya alimentamos todos y le damos a aceptar. Ok, ahí ustedes pueden ver, ahí está, ¿no? 2.5, 60, 0.35 y usted puede mover. Y le damos a aceptar. Entonces ya está creado el escenario base. ¿Qué nos falta? Crear el escenario pesimista. Entonces agregar escenario pesimista y le damos a aceptar. Y aquí es lo que vamos a cambiar. Fíjese, el escenario pesimista es 1.50 el precio, es 80 los costos de la materia prima, es 0.40 la mano de obra, es 0.15 el costo de envase plásticos y 20%, es decir, 0.20. Y el tema de gastos comerciales es el 0.3. ¿Ok? Entonces, ahí está, ¿no? Le damos a aceptar. Y ya tenemos el segundo escenario que es el pesimista. Nos faltaría el optimista. Agregar, escribimos el nombre optimista. Optimista, aceptar y cambiamos. En el escenario optimista, el precio en mejor de los casos sería 3, el costo de la materia prima 50, el costo de la mano de obra 30, 0.30 dólares y 0.5 dólares el costo de los envases plásticos. Y los gastos administrativos llegarían a ser el 12% y los gastos comerciales 8%. Y le damos a aceptar. Entonces, como ustedes pueden ver, ya está alimentado los 3 escenarios. Puede alimentar más escenarios. Puede alimentar escenario A, escenario B, escenario C, escenario D, ¿no? En este caso, simplemente los 3 escenarios. ¿Ok? Y lo que voy a dar es cerrar, lo voy a cerrar. Y lo que voy a darlo es asignarlo también el nombre al resultado final que quiero encontrar, que es el BAN. Entonces, damos el BAN, lo vamos a dar el nombre. Este es BAN, no es de 14. BAN, y le damos Enter. Entonces ya también está generado el nombre, BAN. Ok, ahora volvemos a administrar escenarios. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que me dé cuáles serían los resultados del BAN para cada uno de los escenarios. Entonces, ¿qué hacemos para ello? Voy a borrar esto de acá. Y fíjense lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir al cuadro donde dice resumen.
En resumen, vamos a decir, quiero que me dé los resultados del valor del VAN. Es decir, estos 134.000 que está en la columna y fila 14, en la celda D14. Y le damos a aceptar. Y fíjense qué es lo que va a suceder. Ya vamos a tener los resultados. Vamos a esperar que haga la operación el Excel. Ahí está. Fíjense. Aquí tenemos los resultados. Para el caso base, si estos fueran los valores de la variable de entrada, tenemos un VAN de 134.153. Es los que, con el cual hemos analizado nuestro proyecto. Pero en el peor de los casos, en un escenario pesimista, tendríamos un VAN negativo de 140.339. Es decir, si estos fueran los valores de la variable de entrada, prácticamente el proyecto se rechazaría, ¿no? Porque tenemos un VAN negativo. Y si los valores de las variables de entrada fueran estos de acá, en el mejor de los casos, es decir, en un escenario optimista, tendríamos un VAN de 273.760. ¿Ok? Entonces, en vez de hacer una evaluación para cada escenario, cuando un modelo financiero está bien construido, podemos utilizar esta herramienta, ¿no? Entonces, para utilizar esta herramienta que acabamos de verlo, es que tu modelo financiero tiene que estar correctamente construido, ¿no? Que todo tiene que estar vinculado. Si no estaría vinculado, entonces no va a coser el modelo y no vamos a tener los resultados que esperamos, ¿ok? Entonces, una vez que ya tengamos estos resultados de los tres escenarios, vamos a volver a nuestra hoja de análisis probabilístico y lo vamos a traer los resultados. Entonces, fíjense, este resultado debería estar acá, ¿no? No sé qué hace aquí, pero en el caso base. Y vamos a traer el del pesimista, es 140.339. Y en el optimista es de 233.760. Entonces, ustedes pueden ver de que estos son los resultados para cada uno de los escenarios. Y vuelvo a repetir, puedes tener más escenarios, ¿no? Siempre es bueno analizar más escenarios. ¿Ok? Pero nosotros estamos haciendo simplemente estos tres escenarios que son lo peor, lo mejor y lo que queremos que suceda. ¿Ok? Entonces, a cada escenario, de acuerdo a la información histórica, le hemos asignado una probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, hay una probabilidad de que ocurra el escenario base de un 60%. El caso pesimista, un 20%. Y el caso optimista, otro 20%. Y ustedes saben muy bien que la suma de las probabilidades tiene que dar un 100%, ¿no? Entonces, esto se los va asignando. Hay una herramienta estadística para poder asignarlos, pero con la experiencia que uno tiene, pues podemos también asignarlo estas probabilidades. ¿Ok? Una vez que ya tengamos las probabilidades de ocurrencias para diferentes escenarios, tanto caso base, pesimista y optimista, lo que vamos a hacer inicialmente es calcular el riesgo del proyecto. Y el riesgo del proyecto se calcula con esta ecuación que ustedes ven. Vamos a ver aquí, que es la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar. Pero como tenemos probabilidad de ocurrencia, va a haber algunos pequeños cambios. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para ver con esta fórmula, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a calcular el VAN esperado, que es básicamente el promedio, ¿no? El promedio. Entonces vamos a calcular ese VAN esperado. Ese VAN esperado simplemente va a ser igual cada resultado, es decir, el VAN de cada escenario multiplicado por sus respectivos probabilidades de ocurrencia, es decir, 60% por 134.000, más 20% por
140.000 más 20% por 273.760. Es decir, multiplicamos 60% 34, 20% 40 y 20% 70, 273 y al final todo ese resultado lo sumamos. Ese es el van esperado, ¿no? Ese es el van esperado. Cada resultado multiplicados por su probabilidad de ocurrencia y sumados al final. Entonces, para no hacer esa operación individual, multiplicar, multiplicar y multiplicar y luego sumar, podemos utilizar una función que se llama suma producto y decimos, quiero que las probabilidades de ocurrencia sean multiplicados por los resultados del van de cada escenario y al final todos esos resultados deberían ser sumados. Por eso dice suma producto. Primero va a multiplicar y luego lo va a sumar. Y podemos ver de que el van esperado es de $107.176. Ese es el van esperado bajo estos tres escenarios con estas respectivas probabilidades de ocurrencia. Entonces, el van promedio es de 107.176 bajo estos tres escenarios con sus respectivas probabilidades de ocurrencia. ¿Qué más necesitamos para calcular el riesgo de este proyecto? Ahora necesitamos calcular la variación. Fíjense, la variación. La variación y elevarlo al cuadrado. ¿Qué significa eso? El van esperado necesitamos restar con el van de cada escenario. Y eso elevarlo al cuadrado, ¿no? Eso elevarlo al cuadrado. Entonces, esa es la siguiente operación que vamos a desarrollar. ¿Ok? Entonces nos dice, aquí lo vamos a hacer, fíjense. Van de cada escenario menos el van esperado. El van esperado, eso lo inmovilizamos. Y todo eso tiene que estar elevado al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, es decir, a 2. Y usted puede ver que la variación al cuadrado del primer escenario es 727.753.123. Lo mismo para aquí, ¿no? No se puede ver porque seguramente son números bastante grandes, ¿no? Como ustedes pueden ver, son números bastante grandes. ¿Ok? 727.000. Ya. ¿Qué está sucediendo aquí? Esto, fíjense, no hubo cambios. Entonces, esto no corrió. Tiene que correr este modelo. Esto aquí tiene que correr. Ahí. Es un número mucho más grande, ¿no? Es mucho más grande. Y esto la podemos ver aquí. Efectivamente, ahora sí. Entonces, como ustedes pueden ver, son números bastante grandes, ¿no? Pero ya tenemos las variaciones al cuadrado. Esas variaciones al cuadrado necesitamos que sean multiplicados por sus probabilidades de ocurrencia. ¿Qué significa eso? Estas variaciones al cuadrado necesitamos multiplicar por las probabilidades de ocurrencia. Estas variaciones al cuadrado tienen que ser multiplicado por las probabilidades de ocurrencia. Mismo esto acá, ¿no? Todo eso. Y finalmente, hacerlo la sumatoria de esos resultados. Eso es lo que significa esta sumatoria. A ese resultado que nos va a dar la sumatoria, necesitamos sacarlo la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada. Entonces, para sacar el riesgo del proyecto, necesitamos primero sacar la raíz. ¿La raíz a quién? A la multiplicación y sumatoria de las variaciones. Entonces, a suma producto, la matriz de probabilidad de ocurrencia por las variaciones al cuadrado. Y cerramos el paréntesis. Y aquí tenemos, fíjense, el valor de la desviación estándar es de $135.054. Ese es el nivel de riesgo. ¿Quién nos mide la desviación estándar? Nos mide la variación del van de cada escenario con respecto al van esperado. Esa es la variación que hay, ¿no? Esa es la variación que hay a una desviación estándar. ¿Qué significa eso? Que el van va a cambiar con respecto al van esperado en $135.054. Es decir,
En peor de los casos, el BAN podría estar entre el BAN esperado menos una desviación estándar. En peor de los casos, podríamos tener un BAN negativo de 27.878 bajo estos tres escenarios con sus respectivas probabilidades de ocurrencia. Lo vamos a cambiar el formato para que podamos ver que todo lo que es BAN negativo, que me coloque con top. Ahí está. Entonces, en peor de los casos, vamos a borrar esto. En peor de los casos, el BAN podría llegar a ser negativo de 27.878. Y en mejor de los casos, el BAN podría darse, el BAN esperado, más una desviación estándar. Entonces, fíjese, en mejor de los casos, el BAN podría estar en $242.230, ¿no? Con una probabilidad de ocurrencia del 68%. ¿Ok? Entonces, este riesgo me permite saber que en peor de los casos, el BAN podría ser negativo de 27.878 y en mejor de los casos de $242.230, ¿no? Estamos haciendo variar este resultado, que es el BAN esperado, a una desviación estándar. La desviación estándar nos mide la variación que hay en el resultado del BAN con respecto al BAN esperado, que sería la media. ¿Ok? Entonces, ya tenemos, en peor de los casos, un BAN negativo de 27 y en mejor de los casos, un BAN positivo de 242.230. Podría calcular el coeficiente de variación, que es la unidad de riesgo, o el riesgo por cada unidad de BAN, el riesgo por cada dólar de BAN. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente la desviación estándar la dividimos entre el BAN esperado. Y podemos ver que el riesgo que hay por cada dólar de BAN es de 1.26. Entonces, eso significa que es altamente riesgoso este proyecto, ¿no? Es altamente riesgoso. Como puede ver, hay probabilidad de perder en peor de los casos, como también hay un resultado positivo en mejor de los casos, ¿ok? Ahora bien, para ya completar este análisis, lo que vamos a calcular es cuál es la probabilidad de éxito de este proyecto asumiendo una distribución normal. ¿Qué significa una distribución normal? Significa que va a ser o va a tener una forma de una campana. ¿Ok? Entonces, es una herramienta estadística que seguramente algunos recordarán o deben estar recordando, ¿no? Que es una distribución normal. Entonces, que tiene una forma de una campana, ¿no? Esa es una distribución normal. ¿Ok? Entonces, asumiendo esta distribución normal, vamos a calcular la probabilidad de éxito y fracaso de este proyecto con estos tres escenarios. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es de que el BAN sea igual a 0. Si el BAN es menor a 0, ya el proyecto es un fracaso. Si el BAN es mayor a 0, ya el proyecto es un éxito. Ese es el equilibrio, cuando el BAN es igual a 0. Entonces, vamos a colocar Z. Aquí vamos a calcular Z. ¿Cómo se calcula Z? No sé si alguien recuerda en estadística, decía el valor de Z de una distribución normal era igual a la variable que queremos analizar, en este caso el BAN de 0, menos la media, dividido entre la desviación estándar, ¿no? Entonces, para ello, nosotros no vamos a utilizar esta fórmula, sino que vamos a utilizar una función que es, bueno, lo borré. A ver, Z era igual a la variable que queremos analizar, menos la media sobre la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, fíjese, nosotros vamos a utilizar una función que se llama normalización. Normalización. Entonces, aquí vamos a ir alimentando. ¿Cuál es la variable que queremos analizar? Cuando el BAN es igual a 0. Punto y coma. ¿Cuál es la media? La media es el BAN esperado. Punto y coma. La desviación estándar. Fíjense, la desviación estándar es el riesgo, la volatilidad que hay en los resultados con respecto a la media. Entonces, mientras más valor tenga la desviación estándar, significa es más riesgoso, ¿no? Mientras más grande sea el valor, significa que es mucho más riesgoso, es mucho más volátil, es mucho más cambiante el resultado. ¿Ok? Entonces le damos Enter y aquí tenemos un valor de Z de 0.79 negativo. Eso significa que
tenemos que buscar en una tablita. Ustedes recordarán que llevaron unas tablitas en estadística para buscar ese valor. En el caso nuestro no hay necesidad de eso. Podemos utilizar una función que se llama distribución normal estándar. Distribución normal estándar, ¿no? Vamos a quitar el n y nos vamos a quedar solamente con distribución normal estándar. Y fíjense, aquí me dice valor de z. El valor de z es de 0.79. Y aquí podemos ver que es 21.37, es decir, redondeando. Entonces aquí podemos decir la probabilidad de que el proyecto sea un fracaso es del 21%. Por lo tanto, si hay una probabilidad, la probabilidad de que el proyecto sea un fracaso es del 21%. Entonces, si el 21% es la probabilidad de que sea un fracaso, entonces la diferencia es la probabilidad de que sea un éxito del proyecto. Es decir, hay una probabilidad de éxito de este proyecto del 79%, casi el 80%. Entonces, la probabilidad de que el proyecto, la probabilidad de que el proyecto sea un éxito es del 79% con una distribución normal, ¿no? Con una distribución normal. ¿Ok? Eso significa que todos tienen la misma probabilidad. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya con esto me da una certeza aún más todavía de que sí, el proyecto es bastante factible, porque hay una probabilidad de éxito del 80% aproximadamente, es decir, 79% para ser precisos. Y la probabilidad de fracaso está presente, pero con un 21%. Entonces significa que hay más probabilidades de que nos vaya bien a que nos vaya mal. Entonces, con esto, obviamente, ya decimos si el proyecto es viable. Tenemos altas probabilidades de que nuestro proyecto nos vaya bien. Por lo tanto, debemos hacer la inversión realizada. ¿Ok? ¿Qué hubiera sucedido si esto se hubiera invertido? Fíjense que nos hubiera dicho que la probabilidad de éxito sea 21% y la probabilidad de fracaso un 79%. Entonces, por más que usted tenga un BAN aquí mayor a 0, una TIR mayor que la tasa de descuento, si la probabilidad es bastante baja, obviamente, pues lo voy a pensar para hacerlo, ¿no? Lo vamos a pensar. Pero aquí nos está diciendo lo contrario. Hay altas probabilidades de que este proyecto sea bastante exitoso, con un 79%. ¿Ok? Entonces, en conclusión, podemos decir que el proyecto es viable económica y financieramente. Por lo tanto, debemos aceptar porque hay una probabilidad de éxito de que nos vaya bien en este proyecto del 79%. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna pregunta que tenga? ¿No? ¿Ninguna? Entonces, fíjense, hemos analizado desde dos puntos de vista este proyecto, desde la parte determinística y desde la parte probabilística, ¿no? Es decir, desde la parte de análisis de escenarios, análisis de sensibilidad y puntos de equilibrio. Estos son los análisis dinámicos, ¿no? Porque hemos cambiado los valores que podrían darse, ¿no? Hemos cambiado los valores, ¿no? Con eso hemos hecho nuestro análisis de sensibilidad. Hemos visto los análisis de punto de equilibrio que me permiten saber hasta cuánto podríamos bajar mínimamente el precio y hasta cuánto deberían subir como máximo los costos de materia prima, mano de obra, insumos, gastos administrativos y gastos comerciales. Y además, hemos determinado el éxito y la probabilidad de éxito y fracaso de nuestro proyecto. Entonces, aquí hay altas probabilidades de que nos vaya bien. Muy bien, jóvenes. Aquí se terminó la solución de este caso.
con una conclusión de que el proyecto es viable económica y financieramente, con financiamiento, porque son resultados más atractivos que el sin financiamiento, y además la probabilidad de éxito de este proyecto es del 79%. Por lo tanto, aceptamos este proyecto. Voy a parar aquí la grabación para ver si hay alguna consulta, y si no hay, entonces vamos a entrar a un receso.